Bienvenidos al módulo 3, Estructura y Diseño Organizacional. En este módulo vamos a profundizar en cómo las empresas se organizan internamente para funcionar de manera eficiente, coordinada y estratégica. Podemos decir que la estructura organizativa es la columna vertebral de toda organización. Es lo que define cómo se distribuyen las tareas, cómo se comunican los equipos y cómo se toman las decisiones. Una buena estructura permite que cada persona sepa qué debe hacer, a quién debe reportar y cómo su trabajo contribuye al logro de los objetivos generales de la empresa. Pero la estructura no puede verse de forma aislada. Está estrechamente ligada a la estrategia y a la cultura organizacional. Por ejemplo, una empresa que busca innovar constantemente necesitará una estructura más flexible y colaborativa, mientras que una organización enfocada en la eficiencia operativa requerirá una estructura más formal y jerárquica. En ambos casos, la forma en que se organiza el trabajo debe reflejar la forma en que la empresa quiere competir y posicionarse en su entorno. Además, diseñar la estructura adecuada no es una tarea que se hace una sola vez, sino un proceso dinámico. A medida que la empresa crece o enfrenta cambios en el mercado, su estructura debe adaptarse para seguir respondiendo con eficacia. De nada sirve una estrategia brillante si la estructura que la soporta no permite ejecutarla. A lo largo de este módulo aprenderemos a identificar los tipos de estructuras organizativas más comunes, a comprender cómo se delega la autoridad y la responsabilidad, a elaborar organigramas y manuales de funciones y, finalmente, a gestionar el cambio organizacional de forma efectiva. En resumen, este módulo busca que entiendas que una estructura organizacional no es solo un esquema de jerarquías, sino un sistema vivo que conecta personas, procesos y objetivos para lograr resultados sostenibles. Cuando una empresa comienza a crecer, uno de los primeros desafíos que enfrenta es cómo organizar su trabajo. Aquí entran en juego las estructuras organizativas que determinan cómo se agrupan las actividades, cómo se distribuye la autoridad y cómo se coordina el esfuerzo colectivo. Empecemos con la estructura funcional, considerada una de las más tradicionales y comunes. En este modelo, la organización se divide por funciones o áreas especializadas, como producción, marketing, finanzas, recursos humanos o ventas. Cada departamento tiene un gerente responsable y todas las personas dentro de esa área comparten habilidades similares. Por ejemplo, en una empresa de manufactura, los ingenieros estarán en producción, los contadores en finanzas y los publicistas en marketing. Este tipo de estructura tiene grandes ventajas. Permite aprovechar la especialización, mejora la eficiencia al concentrar tareas similares y facilita el control dentro de cada área. Sin embargo, también tiene desventajas. La comunicación entre departamentos suele ser limitada, lo que puede generar una visión demasiado interna de los problemas. A veces, cada área trabaja en sus propios objetivos sin coordinarse del todo con las demás, lo que puede causar conflictos o retrasos. Por otro lado, tenemos la estructura divisional, que surge como una respuesta al crecimiento y la diversificación de las empresas. Aquí, la organización se divide por productos, regiones geográficas o tipos de clientes. Cada división funciona casi como una mini empresa, con sus propios departamentos de marketing, finanzas, recursos humanos y producción. Por ejemplo, pensemos en una compañía automotriz global. Podría tener una división para autos eléctricos, otra para autos de lujo y otra para vehículos comerciales. Cada una de estas divisiones tiene independencia para tomar decisiones rápidas y adaptarse a las condiciones de su mercado. Las ventajas de este modelo son su flexibilidad y enfoque en resultados. Permite responder mejor a los cambios del entorno y asignar responsabilidades claras por producto o región. Pero, al igual que todo sistema, también tiene sus desventajas. Puede generar duplicidad de recursos. Por ejemplo, varios departamentos de finanzas o de marketing dentro de la misma empresa, lo que aumenta los costos. En resumen, tanto la estructura funcional como la divisional son formas efectivas de organizar una empresa, pero su elección dependerá del tamaño, el tipo de negocio y la estrategia general. En la siguiente diapositiva exploraremos las estructuras modernas, la matricial y la horizontal, que surgen como alternativas más flexibles para los entornos dinámicos y colaborativos de hoy. En las últimas décadas, el mundo empresarial ha cambiado radicalmente.
Las empresas ya no operan en entornos estáticos, sino en escenarios donde la flexibilidad, la innovación y la comunicación fluida son esenciales. Ante este contexto, surgieron estructuras más modernas que buscan adaptarse mejor a los nuevos desafíos. La estructura matricial y la estructura horizontal o plana. Comencemos con la estructura matricial, una forma híbrida que combina lo mejor de la estructura funcional y la divisional. En este modelo, los empleados tienen dos líneas de autoridad. Una vertical, que depende del jefe de su área funcional, por ejemplo, marketing o finanzas, y otra horizontal, que depende del líder de un proyecto o producto específico. Esto permite que la empresa aproveche la especialización técnica de cada área, pero también fomente el trabajo interdisciplinario y la colaboración entre departamentos. Por ejemplo, pensemos en una empresa tecnológica que está desarrollando un nuevo producto. El personal de ingeniería, diseño y marketing trabaja juntos bajo la dirección de un gerente de proyecto, pero al mismo tiempo, cada uno responde a su propio jefe funcional. Esta estructura favorece la innovación y la coordinación, especialmente en proyectos complejos o de alcance global. Sin embargo, también tiene desafíos importantes. Al tener dos jefes directos, los empleados pueden experimentar confusión de autoridad o conflictos en la asignación de tareas. Por eso, la estructura matricial requiere una comunicación clara, una cultura organizacional madura y líderes capaces de coordinar sin generar tensiones. Ahora hablemos de la estructura horizontal o plana, que es casi lo opuesto a los modelos jerárquicos tradicionales. Aquí se eliminan muchos niveles intermedios y se promueve una organización más colaborativa, ágil y orientada a equipos. La toma de decisiones es más participativa y los empleados suelen tener mayor autonomía para proponer, ejecutar y resolver problemas. Este modelo es especialmente común en startups, empresas tecnológicas o creativas, donde se valora la rapidez y la innovación por encima de la rigidez jerárquica. Por ejemplo, una empresa de diseño o desarrollo de software puede organizarse en equipos multidisciplinarios que gestionan proyectos de principio a fin, sin depender de un largo proceso de aprobación. Las ventajas de esta estructura son claras. Mayor motivación, comunicación directa y flexibilidad ante los cambios. Pero también existen limitaciones. En organizaciones grandes, mantener una estructura horizontal puede volverse difícil. Y si no hay liderazgo claro, las decisiones pueden estancarse o generar ambigüedades. En conclusión, las estructuras matricial y horizontal representan una evolución hacia modelos más adaptables, donde la colaboración, el liderazgo compartido y la comunicación son claves para el éxito. El reto para los administradores modernos es saber cuándo y cómo aplicar estos modelos, equilibrando flexibilidad y control según las necesidades de la organización. La delegación de autoridad y responsabilidad es uno de los pilares fundamentales en la administración moderna. No se trata solo de asignar tareas, sino de empoderar a otros para que tomen decisiones, actúen y asuman resultados dentro de la organización. Cuando un líder delega correctamente, no solo libera carga de trabajo, sino que también fomenta el crecimiento, la confianza y el desarrollo profesional de su equipo. Comencemos aclarando los conceptos. La autoridad es el poder legítimo que tiene una persona para dar órdenes y tomar decisiones en nombre de la empresa. La responsabilidad, en cambio, es la obligación de cumplir con las tareas asignadas y rendir cuentas por los resultados obtenidos. En otras palabras, la autoridad se otorga, pero la responsabilidad se asume. Delegar, por tanto, implica transferir parte de la autoridad hacia otros niveles de la organización, sin desprenderse de la responsabilidad final. Esto quiere decir que un gerente puede confiar una tarea o proyecto a un colaborador, pero sigue siendo responsable de que el resultado se cumpla correctamente. Este equilibrio entre confianza y control es lo que define una buena práctica de delegación. Veamos un ejemplo. Imaginemos a una jefa de operaciones que delega a su coordinador la supervisión de un nuevo proceso logístico. Ella le otorga autoridad para tomar decisiones diarias, asignar turnos y resolver imprevistos. Sin embargo, si el proceso falla, la rendición de cuentas recae en la jefa, quien debe dar explicaciones a la dirección general. Por eso, delegar no es abdicar del poder, sino compartirlo de forma estratégica. La buena delegación trae grandes beneficios. Por un lado, mejora la eficiencia, ya que las decisiones se toman más rápido y cerca de la acción. Por otro,
fortalece la motivación y el compromiso del personal porque sienten que se confía en sus capacidades. Además, permite que los líderes se concentren en tareas más estratégicas, dejando las operativas en manos de quienes pueden ejecutarlas con eficacia. Sin embargo, no todas las delegaciones son efectivas. Uno de los errores más comunes es delegar sin claridad. Cuando no se definen bien los límites de la autoridad o los criterios de desempeño. También ocurre lo contrario. Jefes que delegan tareas, pero no autoridad, generando frustración porque los colaboradores no pueden decidir ni actuar con autonomía. Delegar requiere comunicación clara, acompañamiento inicial y evaluación constante. Finalmente, la delegación es también una herramienta de desarrollo humano. Cuando un líder confía en su equipo, crea un entorno donde las personas aprenden, asumen nuevos retos y se preparan para roles de mayor responsabilidad. En este sentido, una organización que sabe delegar no solo mejora su eficiencia operativa, sino que forma futuros líderes capaces de sostener el crecimiento de la empresa a largo plazo. En resumen, delegar no es soltar el control, sino multiplicar el liderazgo dentro de la organización. Y eso, en la práctica, es lo que convierte a una estructura jerárquica en un equipo verdaderamente dinámico y productivo. El organigrama es una de las herramientas más útiles y visibles de la administración moderna. Podemos decir que es el mapa de la organización, ya que representa de forma gráfica la estructura jerárquica, las relaciones laborales y los canales de autoridad y comunicación dentro de una empresa. Un buen organigrama permite ver de un solo vistazo quién reporta a quién, cómo se distribuyen las áreas y cuál es la posición de cada colaborador en el conjunto organizacional. Es una herramienta que transforma la complejidad de la estructura en una imagen clara y comprensible. Existen varios tipos de organigramas y cada uno responde a una necesidad o enfoque diferente. El organigrama vertical es el más tradicional. Muestra la jerarquía de arriba hacia abajo, con la alta dirección en la parte superior y los niveles operativos en la base. Se utiliza mucho porque deja clara la cadena de mando y la autoridad. Por otro lado, el organigrama horizontal presenta las jerarquías de izquierda a derecha, lo que da una sensación de mayor equilibrio y colaboración entre áreas. Es común en empresas con estructuras más planas o con enfoque en el trabajo en equipo. El organigrama mixto combina ambas disposiciones, buscando representar de manera más flexible las relaciones entre departamentos o funciones que no siguen una jerarquía rígida. Finalmente, el organigrama circular coloca a la alta dirección en el centro y distribuye los demás niveles hacia el exterior, simbolizando una estructura más participativa y abierta, donde la comunicación fluye en todas direcciones. Saber interpretar y construir un organigrama es fundamental para cualquier administrador. Para elaborarlo correctamente, se debe partir de un análisis de los cargos, funciones y líneas de autoridad existentes en la organización. Luego, se ubican los niveles jerárquicos de forma ordenada y clara, asegurando que no haya confusión entre las áreas o duplicidad de funciones. Además, el organigrama debe mantenerse actualizado, ya que los cambios en el personal o la estructura deben reflejarse oportunamente. Entre las ventajas de usar organigramas, podemos mencionar varias muy importantes. Primero, mejoran la comunicación interna, porque todos los miembros de la empresa saben a quién dirigirse según el tema o la decisión que necesiten tomar. Segundo, facilitan el control y la coordinación, ya que muestran cómo se interrelacionan las áreas y qué responsabilidades tiene cada nivel. Y tercero, sirven como herramienta de planificación, ayudando a los gerentes a detectar duplicidades, vacíos o posibles ajustes en la estructura para mejorar la eficiencia. En resumen, el organigrama no es solo un dibujo en una pared o un documento más en el archivo institucional. Es una representación viva del funcionamiento de la organización. Cuando se utiliza de manera correcta, contribuye a la transparencia, al orden y al fortalecimiento de la cultura organizacional, permitiendo que todos los miembros de la empresa entiendan su lugar y el propósito de su trabajo dentro del conjunto. En toda organización, uno de los mayores desafíos es lograr que cada colaborador tenga muy claro qué debe hacer, cómo debe hacerlo y cuál es el alcance de su responsabilidad. Para lograrlo, existe una herramienta clave dentro de la gestión administrativa: el Manual de Funciones.
El manual de funciones es un documento técnico que describe de forma detallada las tareas, responsabilidades, autoridad y requisitos de cada puesto dentro de la empresa. Su propósito es establecer un marco de referencia que oriente a cada persona sobre su papel en la organización, evitando duplicidades, confusiones o vacíos en la asignación de funciones. Un buen manual debe incluir varios elementos esenciales. En primer lugar, una identificación del puesto, que indique su nombre, ubicación en el organigrama y el área a la que pertenece. Luego, una descripción general del cargo, que resuma su razón de ser dentro de la organización. A continuación, se detallan las funciones específicas, es decir, las actividades que la persona realiza de manera regular para cumplir los objetivos del puesto. También se incluyen los requisitos del cargo, como el nivel de formación, experiencia, habilidades y competencias necesarias. Finalmente, debe especificarse la autoridad asignada y la responsabilidad correspondiente, indicando qué decisiones puede tomar el ocupante del puesto y sobre qué resultados debe responder. Ahora bien, ¿cómo se elabora un manual de funciones efectivo? El proceso comienza con una recolección de información, que puede hacerse a través de entrevistas, observación directa o cuestionarios aplicados al personal. Después, se analizan las tareas reales que se desempeñan en cada puesto y se clasifican por importancia y frecuencia. El siguiente paso es redactar la descripción del puesto, utilizando un lenguaje claro, objetivo y conciso. Una vez completado, el manual debe ser revisado y validado por los jefes de área y por el Departamento de Recursos Humanos, para asegurar que refleje con precisión la estructura y las responsabilidades actuales. Finalmente, se comunica oficialmente a los colaboradores y se guarda como documento de consulta permanente. Los beneficios de contar con manuales de funciones actualizados son muchos. En primer lugar, aumentan la eficiencia, porque cada persona sabe exactamente lo que se espera de ella. También facilitan la evaluación del desempeño, ya que los objetivos y responsabilidades están claramente definidos. Además, mejoran los procesos de capacitación y selección de personal, al permitir identificar las competencias requeridas para cada puesto, y no menos importante, contribuyen a la transparencia y equidad organizacional, al establecer límites claros entre funciones y jerarquías. Podemos decir entonces que el manual de funciones actúa como un instrumento de orden y claridad dentro de la organización. Cuando todos los miembros comprenden su papel, las operaciones fluyen de manera más coordinada, los conflictos disminuyen y los resultados se vuelven más predecibles. En definitiva, un buen manual de funciones fortalece la gestión del talento humano y ayuda a que la estructura organizacional funcione como un engranaje bien ajustado, en el que cada pieza cumple su rol con eficiencia y propósito. En el entorno empresarial actual, caracterizado por la velocidad de la tecnología, la globalización y las nuevas expectativas de los clientes, el cambio ya no es una opción. Es una necesidad constante. Las organizaciones que logran mantenerse competitivas no son necesariamente las más grandes o las más poderosas, sino aquellas que saben adaptarse con rapidez y flexibilidad a las nuevas circunstancias. Pero, ¿por qué el cambio es tan inevitable? Porque todo a nuestro alrededor evoluciona. Los mercados se transforman, las tecnologías se actualizan, los hábitos de consumo se modifican y las personas cambian sus formas de trabajar. Si una empresa mantiene las mismas estructuras, procesos y mentalidades durante demasiado tiempo, corre el riesgo de volverse obsoleta. Por eso, la gestión del cambio organizacional busca guiar a las personas y a la institución en la transición desde un estado actual hacia un estado deseado, minimizando la resistencia y potenciando los resultados. Existen varios modelos clásicos que ayudan a comprender este proceso, y dos de los más reconocidos son los de Kurt Lewin y John Kotter. El modelo de Lewin propone tres etapas fundamentales. Primero, descongelar, lo que significa preparar a la organización para el cambio, creando conciencia sobre la necesidad de modificar la situación actual. Segundo, la fase de cambio, en la que se implementan nuevas políticas, estructuras o comportamientos. Y finalmente, recongelar, que consiste en consolidar los nuevos hábitos y procesos para que se vuelvan parte de la cultura organizacional. Este modelo, aunque es sencillo, es sumamente útil para entender que el cambio no se trata solo de acciones, sino también de actitudes y percepciones. Por su parte, John Kotter amplía esta visión con un modelo de 8 pasos,
donde destaca la importancia de crear un sentido de urgencia, formar una coalición de líderes comprometidos, desarrollar una visión clara del cambio, comunicarla de manera efectiva y generar victorias tempranas que mantengan la motivación del equipo. Kotter pone especial énfasis en el papel de la comunicación y el liderazgo, dos factores que marcan la diferencia entre un cambio exitoso y uno que fracasa. Y es precisamente aquí donde entra en juego el rol del líder. Los líderes son los principales impulsores del cambio dentro de una organización. Su tarea no es solo planificar y ejecutar, sino inspirar confianza, manejar las emociones que surgen en el proceso y servir de ejemplo ante la incertidumbre. Un buen líder del cambio debe ser empático, saber escuchar, comunicar con claridad y mantener una visión firme del objetivo final, aun cuando existan resistencias o dudas. Cuando los colaboradores perciben que el liderazgo los acompaña con coherencia y propósito, es mucho más fácil generar compromiso y alineación hacia la nueva dirección. En conclusión, la gestión del cambio organizacional no consiste solo en transformar estructuras o procesos, sino, sobre todo, en transformar mentalidades. Cada cambio exitoso requiere preparación, comunicación, liderazgo y seguimiento. Y cuando la organización logra convertir el cambio en una cultura de aprendizaje y mejora continua, no solo sobrevive a los desafíos del entorno, sino que evoluciona y crece con ellos. Llegamos al final de este módulo sobre estructura y diseño organizacional, un tema que, aunque puede parecer técnico, es en realidad el corazón del funcionamiento de toda empresa. La estructura organizativa es el marco que da forma a la manera en que las personas trabajan, se comunican y contribuyen a los objetivos institucionales. Sin una estructura clara y bien diseñada, incluso las mejores estrategias pueden quedarse solo en ideas. En este recorrido hemos visto que la estructura organizativa no es estática, sino que debe evolucionar junto con la empresa y su entorno. Comenzamos analizando los distintos tipos de estructuras, desde las clásicas, como la funcional o la divisional, hasta las modernas, como la matricial y la por proyectos. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desafíos, y la elección correcta dependerá siempre del tamaño, los objetivos y la cultura de la organización. No existe una estructura perfecta, sino aquella que mejor se adapta a la estrategia del negocio y al tipo de liderazgo que se ejerce. Luego exploramos el papel de los organigramas como herramientas visuales que ayudan a comprender las jerarquías, los flujos de comunicación y las relaciones entre áreas. Un organigrama bien elaborado no es solo un dibujo, es una guía que permite a todos los colaboradores entender dónde se ubican, a quién reportan y cómo su trabajo contribuye al conjunto. De la misma forma, los manuales de funciones complementan esa estructura al definir con precisión las tareas, responsabilidades y competencias de cada puesto. Cuando ambos instrumentos se utilizan de forma coherente, la organización gana claridad, eficiencia y transparencia. También reflexionamos sobre la delegación de autoridad y responsabilidad, un proceso clave para empoderar a los equipos y fomentar la confianza. Saber delegar no significa perder control, sino multiplicar la capacidad de acción de la empresa. En un entorno donde los cambios son constantes, los líderes que saben distribuir responsabilidades logran equipos más autónomos, comprometidos y productivos. Finalmente, hablamos de la gestión del cambio organizacional, entendiendo que toda estructura, por más sólida que sea, debe estar preparada para transformarse cuando el entorno lo exige. El cambio ya no es una amenaza, sino una oportunidad para innovar y mejorar. Los líderes tienen la misión de guiar ese proceso con visión, empatía y comunicación efectiva, asegurando que las personas comprendan el propósito del cambio y participen activamente en él. En resumen, podríamos decir que el diseño organizacional es un equilibrio entre la estabilidad y la flexibilidad. Una estructura sólida que soporte la operación diaria, pero lo suficientemente adaptable para evolucionar con los tiempos. Las empresas que logran mantener este equilibrio no solo sobreviven en un mercado competitivo, sino que también alcanzan niveles superiores de eficiencia, colaboración y satisfacción interna. Con esto cerramos el módulo 3. En el siguiente profundizaremos en un tema estrechamente relacionado: la dirección y el liderazgo, donde abordaremos cómo las personas que están al frente de las organizaciones influyen directamente en su cultura, en el desempeño de los equipos y en la capacidad de alcanzar los objetivos estratégicos.